Aquí estamos viendo las imágenes de un bonito complejo donde vamos a llevar a cabo una pequeña prueba de vuelo de noche entre el DJI Mini 3 Pro y el DJI Mini 4 Pro. ¿Crees que realmente hay tanto cambio con respecto al vuelo de noche entre ambos drones? Bueno, en el día de hoy vamos a ver una prueba con el Mini 3 Pro, Mini 4 Pro de vuelo de noche. Vamos a volar en la misma zona con ambos drones y la verdad que no sé qué decirte cuál va a ser de los dos el que vuele mejor de noche. Déjame en comentarios si crees que hay mucha diferencia entre vuelo de noche entre ambos drones. Y sin más dilataciones, vamos a pasar a dentro vídeo. Aquí ya nos encontramos situados en el complejo Lula Santa, Lanzarote, con el Mini 3 Pro haciendo esta prueba. Estamos acercándonos haciendo una especie de efecto vértigo. La verdad que para ser un mini de menos de 50 gramos, un dron que graba muy bien de noche. Hemos grabado muchísimos trabajos de noche para este dron y la verdad que no lo hace nada mal para el dron que es. Y ahí estamos viendo, pues estamos haciendo una especie de giro y vemos que se ve nítido. Ya estamos viendo el Mini 4 Pro, cómo está grabando en su modo noche. La verdad que es un dron que me ha sorprendido bastante de cómo graba, de lo nítido que se ve, aunque no es el plano anterior del Mini 3 Pro, pero es el mismo complejo, digámoslo. Pero sí que me he dado cuenta de que las imágenes se ven mucho mejor. Vamos, grabando con este dron en modo noche es un espectáculo porque para los pilotos también nos da más seguridad el que se vea todo más nítido, el que se vea todo más mejor, nos da seguridad en el sentido ese, ¿no? Entonces, la verdad que me parece un dron fantástico para poder grabar. Bueno, pilotos, ya hemos podido ver dos fragmentos de vídeo grabados tanto con el Mini 3 Pro como con el 4 Pro eh, de manera nocturna. Y siendo sincero, la verdad que los dos drones pues graban muy bien. Hemos visto cómo en las tomas entre uno y otro, pues la verdad que graban muy bien de noche. Pero sí que es verdad que me da la sensación de que por lo menos a mí el 4 Pro en su modo de vuelo noche, que no lo tiene el Mini 3 Pro, ha dado un paso más adelante con respecto a lo que es la grabación de nocturna. Bajo mi parecer, he podido ver, digamos, imágenes más nítidas que con el Mini 3 Pro, aunque han sido planos diferentes, tengo que decirlo, pero sí que han sido grabados el mismo día y a la misma hora. Entonces, ¿tú qué crees que si estás viendo este vídeo, dame tu opinión personal y déjamela en comentarios de qué te parece eh, viendo estos fragmentos, qué dron te ha parecido que graba mejor de noche? Déjenme en los comentarios y así puedo contestarles a todos y a todas. Y por mi parte, nada más. Como siempre, chicos, les doy las gracias por seguir viéndome, por animarme a hacer estos vídeos. Espero que con esta prueba que hemos hecho en un vídeo corto hayas podido ver o decantarte por un dron o por otro si estás pensando en comprarte uno u otro. Y muchas gracias por estar ahí siempre, ayudándome. Y ya vamos camino
de más suscriptores y muy agradecido. Así que